Él es economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales con su conferencia Futuro de la Economía Global. Después de la conferencia va a estar con nosotros aquí Germán Cristancho, el gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda Corredores, guiándonos en unas preguntas. Bienvenidos y los dejo con la conferencia. Muchas gracias. Es perfecto. Me encanta estar con todos ustedes el día de hoy acá. Estoy muy orgulloso y muy emocionado de tener a Davivienda como un miembro, como institución. Creo que podemos lograr un maravilloso valor de las relaciones que estamos teniendo, que hemos tenido con todos nuestros amigos y colegas en Davivienda. Mi nombre es Robin Brooks. Soy el director economista de la IRF y voy a estar hablando con ustedes el día de hoy con la amable invitación de Germán acerca de la economía global y de los desafíos, la preparación que tienen muchos países, incluyendo los mercados emergentes, a medida que se recuperan de este terrible virus del COVID-19. La forma en la que creo que podemos estructurar nuestra presentación en este momento es enfocarnos específicamente en los mercados emergentes y los desafíos que se enfrentan los mercados emergentes, como Colombia, como muchos países en América Latina. Y Germán y yo vamos a estar hablando un poco más acerca de la economía global. Pero quería tomar también la oportunidad de darles a ustedes algunas impresiones acerca de específicamente de la recuperación global. Entonces, si está bien con todos ustedes, voy a compartir con ustedes algunas diapositivas que voy a poner aquí en pantalla. Y con esto podemos revisarlas. Y obviamente, si hay preguntas de parte de la audiencia, por favor pueden hacerlas. El título de la presentación que tengo en este momento es cómo los mercados emergentes van a crecer después del COVID. Y yo creo que el crecimiento es el desafío más importante para muchos países. Obviamente es un tema de mucha importancia para Colombia, pero es un tema para muchos mercados emergentes y obviamente una institución como Davivienda está muy bien posicionada en términos de Colombia y la región, el crecimiento tanto como sea posible. Yo quería también empezar delineando como tal el estilo de vuelta, hablando de esto. Entonces, este estilo como tal, estamos mirando la caracterización que aborda efectivamente, se ha abordado por mucho tiempo. Y yo creo que el estilizamiento de nuevo que tenemos acerca de lo que hemos hecho en los últimos meses o años. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es la apreciación que tenemos por esto, y voy a volver a hablar del mundo real porque efectivamente es muy importante para nosotros. Hemos tenido un bajo crecimiento por más de 10 años. Y nosotros hemos tenido probablemente menor participación de políticas fiscales y monetarias, a diferencia de los Estados Unidos y otras economías avanzadas que se han podido trabajar con muchos depósitos, muchos elementos, etc. Y el último elemento que tenemos acá es la entrada de capital que tenemos en esta zona. Entonces, efectivamente, con este trasfondo de estilizaciones y elementos que tenemos, yo creo que presentan un desafío y quiero hablar un poco acerca de esta recuperación del COVID y cómo es que cambia de la recuperación que tenemos después de la crisis financiera del 2008. Y la gran diferencia que tenemos entre hoy en día y el 2008
es que China como tal en el 2008-2009 decidió ayudar al mundo, decidió hacer un cambio de estímulo gigante, que primero que todo tenemos precios de commodities y otros, y terminó siendo algo muy bueno para los mercados emergentes que son exportados. Y obviamente Colombia, entre muchos otros países latinoamericanos, es un exportador de materias primas. Y la recuperación que tenemos hoy en día, vemos que China no está haciendo lo mismo, no tiene el mismo estímulo de infraestructura, y la recuperación es más desafiante para los mercados emergentes, en particular porque los estímulos fiscales que pone Estados Unidos pusieron mucha presión en otros distritos, y eso se vuelve un poco complicado para los mercados emergentes. Pero de nuevo, teniendo en cuenta este trasfondo, teniendo en cuenta esta información que tenemos para la recuperación, vamos a hablar sobre qué opciones tienen los mercados como tal, en particular las enfocadas en los cambios. Ustedes pueden ver en los cuadros que tenemos acá el mercado emergente que tenemos contra el dólar estadounidense en azul, y aquí podemos ver también la cesta del G10 u otras economías avanzadas en comparación con el dólar estadounidense. Y las distinciones que quería crear aquí en este cuadro eran que los mercados emergentes efectivamente se han debilitado con respecto al dólar estadounidense por muchos años, básicamente desde que la crisis financiera empezó. Y choque tras choque, viendo que fuera los problemas de la eurozona, lo que teníamos en el 2012, 2010, lo que tenemos en el 2015, o la caída de los precios del petróleo en el 2014 o 2015, ustedes saben efectivamente la evaluación de China o lo que tuvimos debido al COVID. Cada choque ha sido una crisis de mercado emergente que ha estado debilitando, que no se ha recuperado como tal. Entonces déjenme empezar hablando acerca de esos datos. Primero, tenemos una evaluación persistente y real. Entonces nosotros sabemos que cuando una moneda cae como tal, esto aumenta la inflación. Eso tiene sentido efectivamente, porque cuando ustedes su moneda se debilita, la exportación se vuelve más costosa y hay un choque inflacionario. Pero esa inflación no niega la evaluación de los costos del mercado para esto. Incluso en este tiempo, en la inflación, eso hablamos de la reevaluación, la moneda que cae. Entonces, en el cuadro izquierdo les puedo mostrar a ustedes las monedas de los mercados principales, incluyendo como tal a Brasil, a Colombia y México. Y ustedes pueden ver efectivamente que los mercados emergentes a lo largo de la mesa tenemos a Brasil, por ejemplo, que es el más notable, que ha caído de forma significativa. Y el punto de inicio en el que quiero enfocarme como tal de 2015, que ustedes pueden ver en el cuadro izquierdo, el cuadro les muestra a ustedes cuánto los mercados emergentes han caído en tiempo real. Entonces, ajustándolos con la inflación, lo vemos acá. Y ustedes pueden ver que la reducción o el decline ha sido bastante fuerte. Y este no es un punto de quiebre porque efectivamente aún vemos lo que está pasando debido a lo que tenemos, pero debido a los precios de las materias primas, de las commodities, cayeron bastante para este tiempo. El segundo hecho que tenemos aquí es que el crecimiento de los mercados emergentes ha sido relativamente bajo. Y si ustedes piensan acerca de esto, los mercados emergentes en esa zona han estado porque tenemos el Producto Interno Bruto por cápita que es menor que otros que tenemos que deben ser más fuertes. Pero ese no ha sido el caso en los últimos 10 años aproximadamente. Nos ha mostrado crecimiento como tal y los mercados emergentes estaban excluyendo los dos elementos gigantes, China e India, que son muy grandes. Y estoy comparando en azul como tal los mercados emergentes que tenemos en China y otros, y las economías que tenemos. Y efectivamente no ha habido mucho crecimiento
en los últimos años después el último tiempo después del COVID, el crecimiento en muchos mercados emergentes, que básicamente ha sido similar a las otras economías. Entonces tengo algunos ejemplos en el cuadro que tenemos acá para el 2019, antes del COVID, en el crecimiento y en los mercados emergentes como México, por ejemplo, en la parte derecha del cuadro como tal. Tanto en México fue 0 para el 2019, no tiene nada que ver con el COVID. Con el crecimiento en Sudáfrica, por ejemplo, el 2019 fue de 0. Y de nuevo no tiene nada que ver con el COVID. Entonces hubo un espacio más grande de elementos en el mercado emergente que era un problema. Pero el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta fue una falta de espacios, de políticas como tal. Y como ustedes saben, los Estados Unidos, Canadá y muchas otras economías avanzadas tienen problemas con altas cantidades de deudas debido al COVID y han logrado mantener sus datos en niveles controlados. Y que lo miramos aquí, los lujos que tenemos, los cuadros, por ejemplo, que tenemos, muestran a ustedes el acceso horizontal al gobierno como tal desde el 2019. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Turquía, aquí tenemos una bonos de 2019 que ha aumentado el 7% aproximadamente para Brasil. Está un poco más alto del 4%, por ejemplo, para el caso de Colombia. Y ha sido cerca de 100 puntos base, 100 puntos porcentuales, por ejemplo, para esto. 200.5%. Entonces, la posibilidad de los mercados emergentes de poder ejecutar, de poder manejar esos déficits, es efectivamente más desafiante. Y la última parte que tenemos acá es los mercados emergentes y tener la posibilidad de atraer el capital como tal y de poder manejar los datos del IEF sobre el capital que sean actualizados de forma diaria. Y en el tercer trimestre del 2021 tenemos el registro que tenemos aquí de la información que es sobre mercados emergentes como Brasil, pero podemos pensar que esta es una anticipación que tenemos sobre lo que trabajábamos en diferentes elementos. Entonces, estos son los elementos estilizados que creemos que contribuyen efectivamente a esta discusión que tenemos sobre la recuperación, a una evaluación grande del crecimiento, diferentes espacios políticos, de pólizas y demás. Entonces, hablemos un poco acerca de la economía global y dónde nos encontramos en este momento y qué significa para nuestros mercados emergentes. Y el cuadro como tal nos muestra cuáles son el crecimiento como tal. Y vemos lo que tenemos del 2020 del COVID, que fue cerca de 4 veces tan profundo como la recesión que tuvimos en el 2009 después de la crisis financiera. Y ahora vemos por qué la recesión del COVID fue peor que la crisis financiera global que tuvimos en términos de crecimiento global negativo. Y es loco, pero efectivamente tiene que ver con dos países. El hecho de que la recesión del COVID no fue peor y fue lo que mostré en el cuadro derecho. El cuadro derecho se desglosa 2009, el crecimiento de 2009 contra el 2020. Y tenemos China, que es la razón por la cual el crecimiento global del 2020 es peor. Esta es la barra roja que ustedes pueden ver. En 2009 hicieron un estímulo como tal y no lo hicieron de esta forma. Entonces aquí China se ha vuelto mucho más débil y el crecimiento global ha sido más débil también. Y otro motivo por el cual el 2012 fue mucho más débil fue el caso de India. India en el 2009 tuvo un crecimiento positivo, pero en el 2020 ha tenido una recesión profunda debido al COVID. Y estas dos cosas significan que la recuperación que tenemos ahora en el 2021 y 2022 también van a ser mucho más débiles. Entonces estos dos países de mercados emergentes están reteniendo el crecimiento o la recuperación de todo el mundo, y todos esos elementos también entran con diferentes niveles que los que teníamos en el 2010, 2011. Como ustedes pueden recordar, las crisis estaban cerca de 110 dólares. El recuperamiento de estos precios de los commodities ha estado por debajo de eso también. Entonces vemos el crecimiento global como tal y podemos ver en la línea superior, por ejemplo, el crecimiento global, los números que tenemos de recesión
lo que teníamos del año pasado. Tenemos un crecimiento del 5.0% este año y de 4.8% para el próximo año. Y podemos ver específicamente para el caso de Colombia, tenemos un crecimiento cerca del 9% en el 2021 y un crecimiento un poco mayor este año. Efectivamente tenemos este año un crecimiento del 5.5% y esperamos que sea de un 2% aproximadamente para el próximo año para México, con una debilitación para el 2022 en comparación con el 2021. Estados Unidos es una historia diferente. Para Estados Unidos ha entregado estímulo alrededor del 25% del Producto Interno Bruto para el 2020. Obviamente estamos haciendo muchos más estímulos. El presidente de Kenia, por ejemplo, declaró que propuso efectivamente trabajar este estímulo en términos de activar la economía de nuevo, y el crecimiento como tal no cayó tanto. Para el 2022 tenemos un pronóstico de 5.7% este año y 4.8% el próximo año. Entonces, los Estados Unidos, a diferencia de la recesión que tuvimos en el 2009, está en esta parte del mundo. Y como vemos, estos números se ven bastante bien, especialmente en la superficie. En Colombia, como hablábamos, de un 9%, que es muy positivo para el 2021. Pero una gran parte de esto es una ilusión óptica, porque hay una caída en el Producto Interno Bruto del 2020 que fue tan profundo que podemos tener como por ejemplo un espacio de rebote de aquí en esta parte. Y el último que nos muestra acá, nos muestra el crecimiento real y lo que la gente llama el elemento básico. Es una ilusión matemática que tenemos acá, que nos muestra que para muchos países estos elementos matemáticos básicos son grandes. Colombia, de hecho, es uno de los países con crecimiento genuino más grande real. Chile es otro. Y entonces, efectivamente, hay excepciones, pero si ustedes miran, por ejemplo, el caso de India en la derecha, en el espectro, en India tenemos un crecimiento de 4 para este año. Todo está basado en esto, no hay un crecimiento real, realmente es un rebote. Por eso es que parte de la recuperación que tenemos acá a medida que estamos mirando esto, en el 2009-2010, en el Estados Unidos tenemos una cantidad sin precedentes de estímulos. Podemos tener un experimento de políticas locas, especialmente con reservas, con la Reserva Federal, que compró la mayor parte de la deuda que fue emitida para hacer este estímulo. Ustedes ven la cantidad total de deuda que se emitió en los Estados Unidos en la línea negra y nos muestra qué es lo que el gobierno federal compró para este programa. Como ustedes lo saben, el día de mañana tenemos la reunión el 3 de noviembre que empieza a reducir estas compras, a volver más lentas las compras de bonos del gobierno. Pero como pueden ver, jugaron un rol muy importante en la financiación del déficit del presupuesto, y en el 2020 el cuadro les muestra entre países la emisión total de deuda, los puntos negros, y la cantidad que los bancos centrales han avanzado en las economías. Y pueden ver que los bancos centrales efectivamente fueron masivos y han tenido una gran diferencia con los mercados emergentes, que probablemente no tenían este lujo. La pregunta base aquí del gobierno es si esta tiene una trayectoria sostenible, si el presupuesto de la oficina está funcionando a hacer algo de el 200% del PIB para el 2050. El COVID como tal y la emisión que se hizo como tal aceleró este camino no sostenible. Y lo que hemos hecho con el COVID es que hicimos algo nuevo. Básicamente tomamos toda esta deuda que emitimos y la pusimos en la hoja de balance de federal. Todo este rango les muestra quién tiene la deuda del gobierno de Estados Unidos, y pueden ver en rojo el gobierno federal y lo que esperábamos que estuviera afiliado a unas hojas balanceadas con los fondos de mercados e instituciones repositorias como bancos en los Estados Unidos.
El tercer banco, por ejemplo, el banco PMC, entonces los bancos que tienen nuevos depósitos y pueden ver básicamente que estas tres hojas de balances recogieron toda la deuda. Fuera del área azul, básicamente se mantuvieron así y ese es un experimento. ¿Qué tan a menudo podemos hacer eso? No sabemos. El efecto de todo esto, de mover esta deuda hacia las hojas de los bancos, da una a los libros de los bancos hace un cambio y creo que la mejor ilustración de esto es los puntos rojos que tenemos acá y el cuadro que tengo aquí que les puedo mostrar la eurozona en rojo, la emisión de bonos, la compra de bonos y vemos que para el 2012 se dijo que no importa lo que fuera, el rendimiento de los bonos emitidos para el caso de Grecia iban a hacer un cambio. Y para el 2021 el rendimiento de la deuda griega está por debajo del 1%. Y no es porque Grecia ha tenido medidas mágicas en lo que ha tomado. Está comprando más de lo que se está emitiendo. No, es un lujo que las economías avanzadas se pueden dar, que los mercados emergentes no tienen en este momento. Entonces ustedes pueden ver cuando hablan de estos bonos en un mercado emergente, ellos en muchos casos están más altos de lo que teníamos en el 2012. Entonces el caso de Turquía, Brasil, Sudáfrica, que está acá, Rusia o Colombia, todos esos países tienen unos rendimientos de bonos bastante altos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mercados emergentes para crecer? Tenemos una devaluación grande en el pasado y eso suele hacer que las políticas, los creadores de políticas se pongan nerviosos. No tenemos la cantidad de espacio fiscal que hace que avancen las economías de otras partes. Y las políticas miramos cómo están reaccionando estos. Y la forma es en anticipación a este trabajo y posible aumento en el rendimiento de los bonos en Estados Unidos y en otras economías. Trabajamos con esos elementos y entonces el cuadro izquierdo les muestra a ustedes que los mercados transemergentes, con una excepción que es Turquía, hay un espacio grande de aumento. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la izquierda a Brasil, que ha estado aumentando como tal las tasas de política, las tasas de pólizas para el Banco Central, o el caso de Colombia, que ha aumentado en 2.5%, pero muchas están aumentando las tasas de interés. Y el efecto que hay, el efecto dominó que tenemos en esto, es que hay una diferencial de interés o una contrarresta que tenemos que es muy aguda para esto. Entonces lo que estoy mostrando aquí en el cuadro derecho es la diferencial de interés de 12 meses y las monedas de mercados emergentes. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Chile que el diferencial que se lleva para 12 meses se va a 0 este año y ahora pasa a un 6%. Es un cambio grande. Y vemos la historia de los mercados emergentes. Vemos un cambio que crea en esos elementos que se proporcionan. Y lo que quiero evaluar es si esto es lo que debería hacerse, si este ciclo de aumentos agresivos es apropiado, considerando que efectivamente tenemos una imagen del crecimiento que es bastante desafiante. Y yo creo efectivamente que soy fanático de las apreciaciones como tal. Colombia ha estado principalmente en el centro de la agenda de investigación por algunos economistas prominentes, incluyendo el economista principal, Itekopina. Gita, por ejemplo, publicó algo llamado el paradigma económico forense, el tema de que la devaluación no funciona o que no es valiosa como tal, parcialmente porque en el caso de Colombia, por ejemplo, la exportación de petróleo está hecha en dólares. Entonces los beneficios que se derivan de la devaluación de la moneda no se ven ahí, porque es un producto que se vende en dólares y no es que el producto sea lo más económico cuando hay devaluación de la moneda. No estoy de acuerdo con la teoría, no estoy de acuerdo con el paradigma de la moneda dominante. Entonces lo que quiero mostrarles a ustedes en estos cuadros es que cuando ustedes tienen unas devaluaciones grandes, como le ha pasado a Colombia en los últimos 5 o 6 años,
desde el 2014 y la caída de los precios del petróleo, efectivamente con el tiempo recibimos un incremento dramático en los volúmenes de exportación. Y hay un beneficio para la evaluación. Entonces este cuadro les muestra, hay 9 episodios históricos que son ilustrados, que se ponen un cambio del 9% más, que es la línea negra que tenemos aquí, una evaluación del 30% en la línea 2. Y les he mostrado, por ejemplo, el caso de Argentina, Brasil, Colombia, todos estos países tienen devaluación que básicamente está en ese punto. Y en el cuadro derecho, a lo largo de estos episodios, ya sea 9 episodios con una devaluación del 30% o una mezcla más amplia del 20% o más de la devaluación, la línea negra nos muestra que el crecimiento de exportación anualmente era cerca del 4% y al 8% de salida. Entonces hubo un efecto grande positivo de duplicación del crecimiento. Y vemos este tipo de datos, aunque Colombia ha estado un poco alejado de esto. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, que está en azul, podemos ver los volúmenes de exportación que han aumentado de forma dramática porque hay unos valores de esta valoración diferentes que están beneficiando a Brasil. Los puntos morados son Colombia y ustedes pueden ver que la misma lista que tenemos en los volúmenes en línea podemos mirar que no estamos en la dirección correcta. Entonces no queremos que los creadores de políticas puedan solucionar esto y podemos poner mucho peso sobre la valoración de estos elementos. Entonces la consolidación fiscal entre mercados emergentes será un tema importante de interés en las tasas de interés. Obviamente Colombia junto con muchos otros mercados emergentes han dicho que hay un plan de efectivamente recortar el déficit del presupuesto en los años venideros. Nosotros esperamos que este rol también suceda por medio de un incremento de ingresos y no únicamente por recortes de gastos, que es un desafío para el crecimiento. Pero de nuevo, teniendo en cuenta esta perspectiva para la política fiscal, es importante pensar positivamente en estos elementos. Miramos el desafío, el elemento que el déficit de comercio, que es importante, como mostramos aquí en la parte derecha en azul. Básicamente lo que tenemos acá es que estamos mostrando el déficit de comercio en elementos que no son petróleo para Colombia del 2014-2015, mientras tanto el flujo capital a Colombia junto con otros mercados tiene unos valores diferentes, pero vemos acá como tal que los rangos que deben abordarse y que deben considerarse para un déficit de comercio fuerte están cerca del 4% acá. Y el ajuste de esto es importante para considerar los efectos de estos elementos que se han trabajado. Entonces, concluyendo, los mercados emergentes tienen como condiciones preexistentes pre-COVID. Ellos han tenido políticas que se han trabajado diferentes a las del G10. Es algo injusto, pero es la realidad como tal, desafortunadamente. Entonces es importante pensar de forma creativa acerca de las políticas monetarias y los beneficios que podemos tomar de los cambios de valores. Y yo creo que hay efectos positivos para Colombia en el camino y van a beneficiar a Colombia también. Entonces, personalmente soy muy optimista acerca de las posibilidades de crecimiento que haya para Colombia y Latinoamérica, conociendo el intercambio que hay en la devaluación que habría aquí. Y déjenme parar aquí. Muchas gracias. ¿Usted me avisa? Okay, Robin, good morning and thank you. Robin, gracias y muchas gracias por tu presentación. ¿Me escuchas bien? Robin, do you hear me? Robin, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Hi, Robin. Now I think you can hear me. Bueno, creo que no me estás escuchando. Sí, ya te escucho. Qué un Nice gusto to see verte. you too, and
Muchas gracias y gracias por tu presentación, gracias por compartir con nosotros tus perspectivas sobre la economía global. Los próximos 20 minutos vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, quiero profundizar un poco acerca de tus pensamientos en la economía y quiero escuchar las preguntas que nos surgen a través de la perspectiva sobre la moneda y la depreciación que tenemos. Primero que todo, me gustaría interactuar un poco con la gente que nos está viendo en este momento. Y me gustaría empezar con la interacción que tenemos con las preguntas, con los elementos que hemos sacado durante el evento. Entonces me gustaría lanzar la primera pregunta o votar de la primera pregunta. Y es como tal, ¿cuáles son los temas o cuáles son los elementos que tenemos en la economía? Entonces, por ejemplo, en el caso de Robin y yo podemos hablar un poco más acerca de esta conversación. Entonces, en este momento en las pantallas, ustedes van a ver una pregunta. Voy a leerla en español. ¿Cuáles de los siguientes temas le gustaría que Robin Brooks profundizara en sus opiniones y perspectivas? Con esta pregunta empezamos en nuestra conversación. Entonces, démosles a ellos un momento para responder. Mientras tanto, hablaste sobre depreciación de la moneda y esto produce como tal algunos pensamientos, algunas ideas como tal. Puede ser una estrategia riesgosa para los mercados emergentes, por ejemplo, para la inflación y el contexto que tenemos ahora. Pero veamos, por ejemplo, qué piensa la gente acerca de los temas principales que tenemos, de los que queremos hablar el día de hoy. Let me just check the results in just a minute. Results will appear in. Okay. Bien, entonces después de este elemento, muchas de las personas querían hablar acerca del dólar, utilizar el dólar en el contexto global. Y yo creo que se relaciona bastante con la perspectiva de la economía. Entonces, empecemos con esta conversación acerca del dólar estadounidense. Y yo completaría la primera pregunta para usted. Y sería que respecto a la inflación, usted nos estuvo hablando acerca de una de las estrategias que las economías emergentes pueden tener y es cómo trabaja con la depreciación y cómo esta genera efectivamente efectos positivos en las exportaciones y en el crecimiento. Pero me gustaría conocer tu perspectiva acerca de dos cosas relacionadas con el dólar estadounidense. Primera, ¿cuál es tu perspectiva acerca del dólar estadounidense? Conociendo, por ejemplo, la gran cantidad de déficit que tenemos, teniendo en cuenta el déficit de cuentas actuales y el déficit fiscal que tienen, son dos factores que efectivamente apuntan a la devaluación o a la debilitación del dólar estadounidense a un nivel global. Y con respecto a esto, entonces, en este contexto, con las economías emergentes y especialmente con las economías en América Latina, estamos experimentando unos altos niveles de inflación, una estrategia que se enfoca en la moneda para depreciar como tal, para tener un impacto grande en la inflación y luego en la tasa de interés y en el crecimiento. Entonces, ¿cómo ven ese crecimiento? ¿Cómo lo ves tú? Es una buena pregunta, Germán, y déjame decirte de nuevo, he disfrutado muchísimo hablar con todos ustedes y como participar en esto también ha sido para mí muy interesante. El dólar estadounidense como tal, estoy de acuerdo con lo que comentabas, probablemente es el tema principal que tenemos como el de los miembros de la IEF. La razón por la cual que es el tema principal es porque después de la crisis financiera global del 2010 y por los siguientes 4 o 5 años, el dólar cayó.
y estábamos en un entorno de dólar débil. Entonces las personas hoy en día esperan ver algo similar. Estamos recuperando de una crisis grande, de un shock grande que tuvimos en el 2020, y es natural pensar que efectivamente, bueno, la economía tiene mejor desempeño ahora si vemos un dólar débil comparado con un entorno de dólar débil como vimos en el 2010, 2011 y 2012. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, no creemos que sea cierto. Y el motivo es que la recuperación que tenemos, esto va a lo que estábamos diciendo en la presentación, la recuperación como tal después de la crisis financiera global fue completamente diferente de lo que tenemos hoy en día. La recuperación fue movida por China, por un estímulo de infraestructura gigante en China. Y ese primero tuvimos en cuenta los precios de los commodities, y eso fue algo importante para los mercados emergentes. Entonces hubo varios elementos para aumentar porque teníamos precios de los commodities que estaban aumentando, y al mismo tiempo estábamos haciendo el QE1, estaba para el marzo de 2009 y luego noviembre de 2010. Entonces 1.0, 2.0 y llegamos a este punto. Entonces los federales, aunque los mercados emergentes estaban recibiendo este aumento en los precios de commodities, entonces era un escenario para los mercados emergentes. Tenemos a China haciendo gran estímulo, y creo que es lo opuesto que teníamos en términos de el estímulo fiscal de Estados Unidos, que fue bastante grande, que fue los federales se movieron de este programa anunciando, por ejemplo, formalmente elementos como tenemos el día de mañana. Entonces esto es un elemento que también se muestra acá. Entonces en el pasado el patrón después de una gran crisis de debilidad, pensábamos que era un dólar fuerte como tal. En la pregunta sobre inflación como tal es una pregunta clave para los mercados emergentes. Y yo creo que especialmente en el caso de Colombia tenemos un marco de políticas como tal. El Banco Central tuvo una credibilidad impresionante basado en años y años de respuesta de políticas conservadoras. Y yo creo que podemos relajarnos un poco pensando en los riesgos de la inflación como tal y de entrar, digamos, a esta espiral de... Yo creo que la Reserva Federal ha sido muy clara acerca de la inflación que es transitoria, y yo creo que la verdad eso es cierto en muchos mercados emergentes también. Mire el caso de Brasil, por ejemplo, donde he escuchado mucho acerca de la inflación, de teoría de inflación, y obviamente de lo que tenemos acá, que se ha trabajado de forma agresiva. Pero en la articulación que tenemos, aquí tenemos la cantidad de espacio que nos ha dado Brasil, y en muchos mercados emergentes ha sido bastante grande. Digamos que, por ejemplo, los efectos transitorios que han aparecido, que no los hemos considerado antes. Entonces, especialmente en un lugar como el de Colombia, donde las políticas monetarias y la credibilidad es tan alta, en los bancos centrales, por ejemplo, yo creo que ustedes pueden permitirse experimentar un poco también. Y esa sería mi recomendación para ustedes en este momento. Okay. Robin, Bien, 37, Robin, close to 37, cerca del 38% de las personas que nos ven nos acaba de preguntar acerca del dólar estadounidense. Second topic, Pero el segundo tema que es más importante, close to 35. cerca del 35% de la gente como tal que está preguntando de ello, es factores de riesgo para la economía global para el 2022. Y me gustaría transferirte esta pregunta también. Tal vez puede estar conectada con un entorno en el cual estamos viendo más probablemente esto. Y es porque el crecimiento económico o el prospecto de crecimiento económico se ha deteriorado, se ha revisado a la caída, y las expectativas de inflación se han aumentado también. Entonces, ¿cuáles son los más importantes, los factores de riesgo más importantes que consideras en la economía global que se tiene para el 2022? ¿Y qué tan probable es que ustedes ven que haya este escenario de inflación para la economía global? Es una muy buena pregunta de su audiencia, Germán. Entonces, déjenme darles el ejemplo de los Estados Unidos.
Cuando empezamos en el 2021, nosotros teníamos un pronóstico de crecimiento de los Estados Unidos de 7.2% este año. Nuestro seguimiento del crecimiento nos habló de que estos números eran el 5.7%, entonces ha bajado bastante como tal. Y no son malas noticias de por sí solas. Yo creo que probablemente es una reflexión acerca de la variante Delta en los Estados Unidos, que se ha vuelto más significativa como tal, que ha reducido la recuperación, y el rebote de la economía en el Q3 y el Q4 no es tan fuerte como inicialmente lo esperábamos. Pero al mismo tiempo, eso no es algo que consideremos que sea una presencia fundamental. Entonces tenemos una trayectoria de 4.5% para los Estados Unidos en el 2022. Entonces, esta es como un escenario de estancaflación y no es algo que lo que me preocupe mucho a mí. Yo me preocupo mucho acerca de tres cosas para el 2022. Una de ellas es un tipo de clip financiero. Entonces tenemos, por ejemplo, una reducción en el estímulo como tal, pero esto no es una decisión activa por parte del gobierno. Digamos que es el otro lado del estímulo fiscal que tenemos del 2020, que está así. Entonces, inevitablemente, cuando hacemos algo tan grande, hay un efecto como tal cuando ese estímulo fiscal termina. Nosotros tenemos unos altos ahorros aquí y nuestro deseo, lo que esperamos es que la reducción como tal en el estímulo fiscal sea considerada con el gasto como tal, a medida que empieza a trabajarse el exceso de ahorros. Eso es lo que esperamos tener. Pero el riesgo como tal es que se vuelve mucho más complicado. Entonces eso me lleva a mi segundo factor de riesgo como tal, que es que nosotros aún no estamos completamente en control de este virus. Y el escenario más grande que tenemos es que después de la variante Delta tenemos algunas otras mutaciones, y lo que significa que no pueden regresar a la vida como siempre la teníamos. Tenemos unas partes clave de la economía que se están cerrando como tal, y esto yo creo que probablemente es lo que me preocupa a mí. Me preocupa más como un factor de riesgo para la economía global, porque en últimas hay un límite de contarnos de cuánta deuda podemos manejar acá, y yo creo que tenemos la variante gamma u otra variante que pueda tomar los Estados Unidos y es un problema grande. Lo último que es un factor de riesgo como tal, no tanto para los Estados Unidos, pero es un factor de riesgo para lugares como Italia, por ejemplo, es qué es lo que va a pasar cuando trabajemos esto. Y lo que nos ha enseñado, por ejemplo, es acabar este programa, acabar esta versión del QE, y el gobierno, la emisión de bonos italianos ha aumentado bastante como resultado de esto, y hay una pregunta clara acerca de los mercados, una vez que estos mercados entran. Y podemos decir, por ejemplo, que es una perspectiva bastante amplia para esto. Okay, Robin, I would like to maybe regarding Gracias, Robin. En relación a estos factores de riesgo que nos estás mencionando, también estamos observando lo que está sucediendo en China. Me gustaría saber, tal vez, cuál es tu perspectiva en la economía china. Y la economía china es la segunda más grande del mundo, y ha sido el desempeño como tal del mercado de acciones y el sector tecnología en China ha tenido muchos problemas para el 2021, considerando que la regulación como tal y el país también, y algunos riesgos que hay en relación a los altos niveles que tenemos de las situaciones con Evergrande, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ve la economía china para el 2022? Y para los años venideros. Una muy buena pregunta. Entonces déjenme volver un momento para pintar un poco, dar una imagen un poco mayor acerca de esto. China, después de la crisis financiera, ayudó a la economía global. Entonces tuvo este crecimiento masivo y ustedes pueden recordar, por ejemplo, que hubo una charla acerca de diferentes ciudades. Básicamente hubo bloques de ciudades gigantescas que estaban en la mitad de la nada,
con nadie viviendo dentro de ellas. Y recientemente en YouTube, yo creo que ustedes vieron esta imagen, vieron fotos en las cuales habían grandes grupos de apartamentos que estaban creciendo aquí. Básicamente estaban siendo demolidos porque estaban vacíos y había este aumento en la construcción grande. Entonces la decisión de China en el 2009 en la economía global, con el gran estímulo, tiene efectos aquí. Y los más importantes como tal, los efectos que tenemos, es el aumento de deuda, como ustedes bien lo saben. La deuda del GDP, no tanto el gobierno como tal, pero el sector financiero como tal y la parte corporativa de esos sectores aumentaron bastante. Y eso es algo que ha hecho parte del desafío que tenemos para China. Entonces, algunos de los pasos de políticas que hemos visto recientemente son una respuesta a esto y un esfuerzo consciente a ingresar más en profundidad, no caer en la trampa del apalancamiento, en el exceso de deuda, la acumulación, pensar que esto es como una fase como tal. Entonces no creemos que sea algo que vaya a aumentar el mundo, no creemos que en últimas sea el interés del liderazgo de China o algo que le funcionen, pues, hagan bastante fuerte para evitar. Entonces el crecimiento de este año para China está cerca del 8.2% cuando hablamos de estos datos matemáticos. Entonces el crecimiento real para China está por debajo de ese 8.2% más o menos. Entonces creemos que es el crecimiento que vemos, así se vería. Entonces lo que significa es que efectivamente tenemos una perspectiva muy interesante para China del 5.2% y lo comparamos con 6.2% que teníamos antes del COVID. Yo no diría que es muy malo, pero es muy decente de hecho. Pero yo no veo a China como un desestabilizador para el resto del grupo. Lo veo como una fuerza mutua, con una excepción como tal. La gran excepción que tenemos acá como tal es que en el portafolio de inversionistas, China, a diferencia de muchos mercados emergentes, está subrepresentado. Y como ustedes bien lo saben, tenemos una inclusión de índice para China en estos puntos, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años. Y eso significa que ese capital ha fluido en los mercados financieros en China y ha aumentado de forma significativa. Ese es un riesgo posible que tenemos acá, porque algo del dinero que llega a China está moviendo el resto. En términos matemáticos, eso pasa por 2 razones. La primera, porque tenemos inclusión que incluye matemáticamente la alegación del resto de elementos. Entonces, ese es un elemento directo de esto. Y hay de forma separada otro crecimiento en China que va a moverse a diferencia de otros mercados emergentes. Entonces, los inversionistas piensan que con la subexposición que tienen, hay una exposición en el resto de estos y van a estar más expuestos a China. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el caso en todas las tensiones que tenemos entre China y los Estados Unidos, el crecimiento que ha sido bastante fuerte. Y ese es como un pero que tenemos en el caso de China y que tenemos que considerar también. Perfecto, Robin. Nos has estado hablando mucho acerca del rol de los bancos centrales en el desarrollo de las economías, los diferentes programas y en general la liquidez y los bonos emitidos por el gobierno. En este punto de nuestra conversación me gustaría hacer una segunda pregunta. Y es para las personas que asisten a este evento, también la voy a leer en español. ¿En qué nivel cree que se ubicará la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años para diciembre del 2022? La pregunta es sobre el bono de tesorería a 10 años. ¿Cuál es la expectativa que tenemos para el 2022? Pero mientras tanto me gustaría completar un poco mi pregunta para ti. Y es sobre tus expectativas acerca de las políticas monetarias que tenemos en las economías, teniendo en cuenta algunos factores como este. Altos niveles de participación en los Estados Unidos y en la economía global. Tal vez el crecimiento de la población anual sea reducido. Tal vez algunos niveles de desempleo. La tasa de desempleo, por ejemplo, para Estados Unidos es bastante alta. Tal vez es cerca del 5% si la ajustamos a algunas personas que han estado recibiendo algo de dinero del gobierno.
tal vez las tasas de desempleo podrían estar cerca al 7 o el 8%. Entonces, tal vez, y no sé si estés de acuerdo con esta posición, las tasas de interés como tal están limitándose al elemento que tenemos en este contexto de altos niveles. Pero veamos, por ejemplo, los resultados que tenemos de esta pregunta y vamos a ver qué piensa la gente acerca de la tesorería, de los bonos del tesoro a 10 años. Y quiero saber tu opinión acerca de este tema, relacionado a tasas de interés en las economías y los bonos del tesoro a 10 años. Déjenme ver los resultados, por favor. No lo veo en este momento como tal. Pero bueno, tal vez puedas compartir con nosotros tus ideas al respecto y volveré a hablar contigo de estos resultados en un momento. Sí, claro. Como ustedes saben, el rendimiento a 10 años probablemente es el punto de referencia para todo el mundo. Es algo que determina como tal las condiciones financieras en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque el mercado inmobiliario en Estados Unidos es muy importante. Y la duración más importante como tal de hipotecas, infraestructura, está vinculada a este rendimiento. Entonces, lo que hace este rendimiento a 10 años importa bastante para condiciones financieras en los Estados Unidos y obviamente para el crecimiento. Entonces, nosotros sabemos que el rendimiento nominal a 10 años ha resonado por varios años en el 2021 y ahora es 1.5, 1.7%. Una gran parte de este aumento se debe a un aumento de la inflación, a un rendimiento real como tal. Entonces, como tal, es el rendimiento que tenemos en la inflación de tesorería como tal, y eso se ha mantenido el menos 1%, y básicamente ha sido un bajo histórico. Entonces, ustedes se ponen a ustedes mismos en este punto y en esta política en la Reserva Federal. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Estamos teniendo un estímulo masivo. Tenemos programas de vacunas bastante amplios en los Estados Unidos y tenemos un programa de vacunas amplio. Entonces, probablemente, a menos de que haya otra variante como tal del virus COVID, la economía continuará creciendo y lo normal, la gente se va a seguir gastando dinero y va a tener un crecimiento poderoso. Y lo que tienen que hacer y que tienen que compartir como tal y considerar las condiciones financieras. Y eso significa que eso tiene que tener en cuenta el cambio de infraestructura que no se ha manejado hasta ahora. Entonces, los cambios que van a ser anunciados formalmente mañana es un elemento para considerar aquí, con la infraestructura de 10 años que efectivamente que mueve y genera esto. Entonces tenemos un pronóstico a 10 años del 2% al final del año. Entonces son 2 años a partir de ahora. Estamos esperando bastante crecimiento entre ahora y diciembre 31. Vamos a ver si me equivoco en este. Y efectivamente el rendimiento a 10 años ha sido bastante confuso este año, pero creemos que hay algunas cosas que se pueden aplicar acá. Y efectivamente para los bonos hay un riesgo fiscal en partes como Italia, España, Grecia, Portugal, que han sido sorprendentes gracias a esta parte. Y yo creo que es un elemento principal, el CBQE, parar el QE, si paramos de uno al otro, es un elemento mucho más alto. Un rendimiento a 10 años en el gobierno está cerca del 0.8, 0.9%, entonces básicamente es de cero, pero probablemente se encuentra en de 7 u 8%, más cerca a este. Entonces hay algunos elementos básicos en esto, que de nuevo, si han sucedido, tenemos la corrección, pueden ser un shock para el cual entrar. Muchas gracias, Robin, y muchas gracias por tu opinión de nuevo. Ha sido un honor para mí tenerte aquí en el evento. Me gustaría invitarte ahora para que te mantengas conectado, por favor. Vamos a continuar con la agenda y con la conversación que hemos tenido acerca de la economía global, la economía colombiana.
Hemos llegado al final de esa sesión de preguntas y respuestas con Robin. Pero de nuevo, Robin, muchas gracias por estar con nosotros y que tengas muy buen día. Muchas gracias y gracias por ser un miembro del IMF. Que tengan buen día. Hemos vivido 2 años particularmente retadores. Un 2020 lleno de incertidumbre y de vulnerabilidad y un 2021 que pone de nuevo las bases para el crecimiento. En nuestro sector, en los restaurantes, en la industria del café, se vivió de manera muy particular con el cierre de tiendas y una disrupción a nuestros modelos de negocio. Pero los colombianos una vez más demostramos nuestros valores de resiliencia, empatía y trabajo